¿Qué tal amigos, amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy vamos a iniciar un proyecto nuevo desde cero. Por eso puse nuevo proyecto de Ligustrum parte 1. ¿Por qué? Porque han surgido preguntas, algunos de ustedes me han hecho comentarios respecto a, bueno, ¿cómo inicio yo un proyecto desde cero, desde un material que nunca ha sido trabajado, que nunca se pensó tal vez para hacer bonsái? ¿Desde dónde inicio? ¿Cómo selecciono? ¿Qué hago? Entonces, bueno, fue una muy buena sugerencia, fue una muy buena idea y quise arrancar con un material desde cero. ¿Cuáles son los criterios que hay que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que hay que buscar? ¿Cómo lo busco? ¿Debo cortar? ¿No debo cortar? Todas esas cuestiones, todas esas preguntas o interrogantes las vamos a analizar hoy. Lo primero que tenemos que analizar, lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a buscar un material para iniciar un trabajo de bonsái es un tronco con un grosor que nos llame la atención. Si empezamos con un tronquito de un grosor muy delgado, tenemos que pensar primero en cultivo, en desarrollo, en engrosar el tronco o el árbol hasta lograr el calibre deseado. Ese es el primer paso. Una vez dicho esto y digamos que ya encontramos en el lugar el árbol con el tronco que deseamos, nos gustó el grosor, tenemos que buscar lo siguiente, es una característica o varias características que nos llame la atención. ¿Qué tipo de características serían? Tal vez una forma de la corteza que muestre mucha edad, tal vez un movimiento muy especial, alguna característica que nos llame, alguna cicatriz, en fin, alguna cosa, madera muerta si estamos hablando de juníperos, torsiones, en fin. Hay gente que le gusta simplemente el tronco recto, hay gente que busca cosas muy torcidas, muy sinuosas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son las que nos llaman la atención y que nos ayudan a tomar una decisión sobre un material para iniciar un proyecto desde cero, desde un árbol que tal vez estaba en un jardín, tal vez estaba en un vivero, tal vez estaba en algún otro lugar donde tal vez lo iban a desechar, en fin. Hay muchas posibles lugares o causas o opciones para buscar material. Lo importante es que tengamos el calibre que nos gusta en cuanto a grosor y también una característica que nos llame la atención, que podamos nosotros explotar en cuanto a lo que es el futuro desarrollo de ese árbol como bonsái. Repito, un movimiento interesante, la corteza que muestra alguna característica importante en cuanto a edad, en cuanto a su textura, en fin. Todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Yo tengo un árbol acá, que es con el que vamos a trabajar hoy y se los voy a mostrar de inmediato. Y es este que yo tengo aquí. Este es un Ligustrum vulgare, conocido acá en Costa Rica como olivo de cerca. Repito, lo he dicho muchas veces en mis videos, no tiene nada que ver con la olea europea. Simplemente acá comúnmente se le conoce como olivo de cerca porque se utiliza para hacer cercas naturales, para delimitar propiedades, en fin, varios lugares se utiliza esta especie. Este árbol, cuando yo lo compré, obviamente no estaba en una cerca, esta especie lo vendía una persona que yo conozco. Era un árbol bastante grande, podía medir 1,80 m aproximadamente de altura. ¿Qué busqué yo? Yo busqué una característica que me gustara y fue el grosor y fue el leve movimiento o la torsión que tiene el tronco muy leve que me llamó la atención. Esas dos cosas fueron lo que me hicieron a mí tomar la decisión de comprar este árbol. Lo corté a una altura aproximada, ahorita lo vamos a ver porque voy a defoliarlo todo, y dejé brotar, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué lo corté? Porque el grosor de este tronco puede ser más o menos unas 2-3 pulgadas en su base. Voy a tratar, ahorita que lo defolio usted lo va a poder ver mejor, unas 2 o 3 pulgadas. Entonces, de acuerdo al ancho de su base, yo definí más o menos una altura proporcionada. Recuerdan la regla de proporción 1:4, es lo máximo que podríamos trabajar, 1:3, 1:2, 1:1 podría ser, pero más o menos yo le di una altura aproximadamente 1:3. La idea de hacer con este material es un árbol pequeño, un tipo shohin, ¿verdad? Que pueda lucirse con su grosor, con su estructura e ir trabajando un arbolito de un tamaño pequeño, muy frondoso, bien definidas 2-3 copas de follaje, su ápice y listo. El árbol muy acertadamente se estaba desarrollando en un colador, de ahí su crecimiento tan acelerado.
También tomar en cuenta que el ligustrum pues crece bastante acelerado en esta parte del mundo en Costa Rica. Entonces bien, voy a defoliarlo y vamos a ir hablando un poco respecto a la selección. De momento, como les digo, esta es una forma rápida de foliar para no ir hoja por hoja. Con estas especies no hay problema. Yo he hecho este tipo de foliado con jaboticabas y con ligustrum y jamás he tenido problemas. Claro, hay que saber ejercer la presión en las ramas para no despegarlas totalmente, ¿verdad? Es con firmeza, pero no excesiva. Entonces es una forma rápida de defoliar. Por eso no voy a poner la cámara rápida mientras defolio, porque en realidad es bastante rápido. Como les digo, el árbol yo lo corté a la altura que quise, a la altura que me pareció adecuada, repito, de acuerdo al grosor del tronco, a su base, y con eso yo definí una altura aproximada. ¿Y qué pasó después de esto? Lo dejé brotar. El árbol lleva conmigo aproximadamente menos de un año. Llevaría, qué sé yo, unos 6, 7 meses aproximadamente. Lamentablemente no apunté la fecha en que lo adquirí, pero más o menos lleva unos 6 meses conmigo ya el árbol, que simplemente lo que hice fue cortarlo. De hecho lo corté en la casa de la persona, en el patio donde lo tenía. De una vez ahí lo corté y me traje simplemente la parte que me interesaba para trabajar, que era la base del tronco. Muy normal cuando buscamos un árbol, ya sea en una venta, en un jardín, en un vivero, en fin, busquemos la base que nos gusta y con eso trabajamos. El resto se puede quedar en el lugar porque no nos sirve, a menos que usted quiera hacer acodos y reproducir varios árboles. Entonces sí, tráigase el resto del árbol. Ok, ya vamos viendo el ligustrum, cómo va quedando su base. No haga esto con todas las especies. Hay especies que tienen ramas muy débiles y donde usted hace eso se va a traer las ramas. Con los ficus yo no lo recomiendo. Las hojas son muy fuertes y lo que va a hacer es dañar la rama. No lo recomiendo tampoco con durantas. La duranta tiene espinas y lo aprendí de la peor manera posible, ¿verdad? Intenté hacer esto mismo y lo que hice fue espinarme. Entonces, lección aprendida: no lo haga con durantas. No lo haga con veraneras, tampoco con bugambilias. No lo haga con ellas porque la rama es muy frágil, la puede quebrar muy fácilmente y dañar el brote. Ok. Pero con estas especies que son tan fuertes como el ligustrum y el jaboticaba, no hay ningún problema. Muy bien, yo tengo ya aquí hacer un poquito de campo, limpiar un poco la parte del sustrato para ver si puedo mostrar un poco mejor la parte de la base. El árbol está necesitando trasplante, muy probablemente se lo voy a dar en un par de meses. Voy a dejarlo que, ahorita que está fuerte, que vuelva a rebrotar, que coja fuerza. Lo estoy abonando muy fuerte y muy probablemente lo voy a pasar a otra maceta de un tamaño similar para darle chance de que crezca a una buena velocidad. Voy a traerme un palito de bambú para abrir un poco esta base y poderle mostrar mejor el ancho que tiene. Hay un pedazo de maleza aquí que tengo que arrancar, si no, no voy a poder trabajarlo. Ok, tamaño poco salió. Tiene una base muy linda, un muy buen nebari. Es otra ventaja: los ligustrum hacen bases muy bonitas. Eso se logra con cultivo. Y es otra de las características que usted debería buscar cuando anda en cacería de material para trabajar.
debería buscar no solamente un grosor que le llame la atención, sino pensar también si tiene oportunidad de revisar el árbol por debajo, por dentro del sustrato, mover un poco la tierra o el medio en el que esté sembrado, buscar si la base, conforme vamos adentrándonos en ella, se va ensanchando más y va creando un nevari bonito. Eso es importante revisarlo porque nos va a ayudar mucho en ese estilo, en esa forma, en esa insinuación de edad que el árbol debe mostrar. Todo eso nos va a ayudar para evitarnos tener que cultivar toda esa parte y empezar a ensanchar un nevari. El ligustrum, como digo, tiene esta cualidad, esta característica de que hace unas bases muy lindas, unos nevaris muy potentes. Entonces es otro plus que me llamó la atención con este árbol y por eso decidí traérmelo para trabajarlo. Muy bien. Nada más retiro un poquitito más. Vamos a hacer un poco de orden aquí. Y ya les voy a mostrar la base que tiene este árbol, que de verdad se las trae bastante gruesa, bien bonita, y ya se las voy a mostrar. Déjeme, para no enredarme con el micrófono, y le voy a mostrar. Ahí usted puede ver la base que tiene este árbol. Ahí se ve bastante bien. Se lo voy a mostrar por este otro lado. Vea cómo se va ensanchando la base. Ahí se ve perfecto. Ok. De regreso por acá. Entonces, yo tengo una base. Vea que ya bajé un poco más. Y tengo una base que pueden ser unas 4 pulgadas aproximadamente esto. Entonces, vea que yo puedo hacer un árbol casi que de 1 a 2. Podría ser un árbol de este alto y se vería bastante potente, bastante bonito. Este es el movimiento que me gustó del árbol. Voy a hacerme para acá, usted lo puede ver. Tiene una leve insinuación hacia la derecha o la izquierda de sus pantallas. Tiene una leve insinuación para acá. Tiene una rama muy fuerte aquí, justamente en la salida de esta curva. Y el movimiento regresa hacia acá con lo que es la definición de un futuro ápice. Como pueden ver, yo corté el árbol a esta altura justamente para hacer un árbol prácticamente 1 a 3, 1 a 2 aproximadamente. Ya 1 a 4 me quedaría un árbol como a esta altura. Todavía se vería bien, no digo que no, pero en este caso en particular yo decido hacer un árbol más compacto, más frondoso, más potente, para que se luzca todavía más el grosor de esa base que, ojo, posiblemente todavía escarbando más, esa base se ensanche todavía más, ese nevari todavía se ensanche más. Una característica, una ventaja a favor, un plus para mí, ¿verdad? Porque ya yo escarbé hasta donde vieron ustedes. Puede ser que escarbando más ese nevari se ensanche y sería todavía mejor hacer un árbol todavía con un nevari mucho más grueso y más compacto. Se vería el árbol mucho más masculino, mucho más potente, mucho más grueso. Muy bien. Cuando yo corté este árbol, yo simplemente me traje este tronco. Lo he dejado por estos meses brotar libre, no he tocado una sola rama. Todo lo que usted ve acá es lo que el árbol brotó. Es lo que el árbol desarrolló, es lo que el árbol engrosó. Como puede ver, hay unas ramas un poco más débiles, hay otras mucho más fuertes. Yo necesito ahora pensar en mi diseño y con esa orientación del diseño, con esa idea que yo tengo acá, yo construyo con lo que tengo aquí. ¿Cómo? Seleccionando las ramas que me sirven para lograr la idea que yo tengo con este árbol. Yo no corto ramas sin saber o estar seguro si las voy a necesitar o no. ¿Por qué? Porque después corto una rama de este largo y si no la necesitaba, perfecto. Pero si resultó que la ocupaba, tengo que esperarme la cantidad de meses que esperé para que esta rama tuviera este grosor. Entonces hay que pensar muy bien cuándo y cómo cortar o cuál cortar. Muy bien. Lo siguiente, antes de empezar a cortar, es definir el frente de mi árbol. Ya antes de cortar, yo necesito saber cuál es el frente de mi árbol o el futuro frente de mi bonsai para estar seguro de qué lado voy a trabajar. Y yo tengo obviamente dos opciones acá. Recordemos que para seleccionar un frente necesitamos mostrar la base más ancha, ¿verdad? Y el movimiento más llamativo del árbol. Yo tengo dos opciones por el ancho de la base, este que está acá o este que esté aquí. Este que está de este lado, que está frente a sus pantallas, tiene una gran cicatriz acá,
Ahí lo voy a acercar un poco, ahí se ve la cicatriz. Que puede mostrar un poco de carácter, si se trabaja bien y se gasta bien, puede mostrar un poco de carácter en el árbol, puede mostrar un poco de, tal vez, su vida un poco dura, en fin, depende de la historia que usted quiera contar. O tengo este otro frente, donde la línea del tronco se muestra más limpia. A mí, en lo personal, me gusta esta opción, mostrando una línea de tronco limpia. Entonces, y me gusta la inclinación hacia este lado del árbol. Con base en estas decisiones, ya yo sé que yo voy a trabajar con esta línea, con este frente, con esta base, con este ángulo. Listo, ya yo tengo lo que ocupo para empezar a transformar este tronco con este montón de hojas en un futuro pre-bonsai y en un futuro más adelante formarlo en un bonsai. Pero todo inicia desde acá. Ya yo definí todo eso, entonces yo puedo eliminar ramas que yo sé que no me van a ocupar en mi diseño, que ojo, ya pensé qué hacer con él. Tengo una rama acá que sale al frente en el segundo tercio del árbol, no la necesito. Tengo otras ramitas muy fuertes por aquí que necesito ir tomando una decisión. En esta rama lateral, vean que el árbol va a ocupar por la línea del tronco, ¿verdad? Hay una curva acá, yo necesito una rama aquí. En la salida de esta otra curva, necesito, bueno, ya esta rama principal está, secundaria ya está bastante gruesa, yo necesito otra rama acá, ¿ok? Y aquí puedo definir el resto de mi ápice. Cargar con otras ramas aquí, bajar y empezar a definir otras ramas, pero vea que yo, con una rama aquí y con una rama acá, ya yo tengo la estructura básica de mi árbol. Con base en eso, yo defino, ok, tengo dos ramas aquí muy débiles y tengo una muy fuerte acá, que podría intentar bajar. Puedo poner un tensor aquí y bajarla y aprovechar esta rama de acá. Hay una opción de que tal vez en la base donde están haciendo esta rama se me vaya a fracturar, se me vaya a desgarrar porque la torsión es muy grande, porque a tiempo no seleccioné el brote y lo bajé. Simplemente lo dejé crecer y ya tiene un grosor suficiente que sí dobla, pero vamos a ver cómo nos va. Si esto no funciona, tengo dos ramas aquí laterales que están saliendo justamente como yo lo ocupo, y las puedo utilizar también. Aquí pues por supuesto tengo una rama que va saliendo, tengo otra rama que va saliendo lateral y tengo otra que me va a dar profundidad. Vean que es bastante las opciones que tengo. Tengo una aquí muy baja que está prácticamente en la misma salida de mi primera rama, entonces ahí sí no lo pienso y la cortamos de una vez. Desde la base porque no se va a ocupar. Muy bien. Tengo, ahora sí, otra rama acá en frente que ya estamos llegando al tercer tercio del árbol. Yo la puedo dejar acá. Tengo estas laterales que me funcionan. Tengo una muy vertical acá. Entonces, yo la elimino. Muy bien. Sigo por acá buscando qué me sirve, qué no me sirve. Esta que acabo de quitar es porque la voy a sustituir con esta que está aquí en una mejor posición. Esta que está acá prácticamente está saliendo al interno de esta rama, entonces la quito. Tengo que buscar también de dónde va a salir mi ápice. Eso va a estar interesante, sacarlo. Ok, voy subiendo. Necesito ir pensando también en ramas que me den profundidad. Lo que es lo principal ya lo tengo. Y falta definir una rama que es la que voy a dejar crecer larga, que es la que me va a dar a mí el ápice. Y el ápice va a salir de esta rama que está acá. ¿Por qué? Porque sale hacia el frente y es tal vez de las más altas que yo tengo por acá. Entonces lo demás lo voy a quitar. Voy a eliminar las otras. Y le voy a dar chance a esa que crezca. Vamos a ver, sí. Muy bien. Ok. Prácticamente con esto yo puedo empezar a construir ya el árbol. Necesito recortar. Necesito empezar a ramificar desde ya. Vean que en esto, yo en un video lo había explicado. Yo tengo dos formas de empezar a definir mis ramas. Yo puedo desde ya alambrar y bajarlas y dejarlas crecer largo, que es muy probablemente lo que yo voy a hacer. Dejarlas crecer largo
y simplemente bajar las ramas que ocupo y listo, dejarlas que vuelvan a brotar y que vuelvan a crecer. La otra opción, que es la que yo acostumbro a hacer, es de una vez cortar y empezar a ramificar. Ok, entonces vamos a hacer las dos formas para que usted vea la diferencia. Vamos a ver si esta nos da para abrirla, que si no, sí nos da. Vamos a ver si podemos abrir aquí para hacer un pequeño tensor. Es 1000 veces mejor, para traer un alambre más fino, es 1000 veces mejor trabajar con tensores en ligustrum que alambrarlo, porque esto crece tan rápido que en cuestión de semanas casi ya el alambre se está marcando. Entonces vamos a trabajar con unos pequeños tensores que nos van a ayudar a doblar esta rama. El tensor lo voy a pegar obviamente a la maceta. Es 1000 veces mejor trabajar con tensores en ligustrum. Entonces esta la voy a bajar todo lo que yo pueda. Ahí quedó. Aquí esta es la primera parte. La voy a reducir un poquito solamente porque quiero que ella siga creciendo, quiero que ella siga brotando, que ella siga desarrollando. Entonces ya yo bajé mi primera rama acá. Necesito acomodar estas otras ramas de acá. Estas sí las voy a alambrar. Voy a reducirlas solamente un poquito para poder trabajar un poquito más cómodo, pero siempre dejándole el chance de que puedan crecer. Estas las bajamos con este. Ok. No voy a alambrar toda la rama en sí, simplemente la tensión suficiente para poder ponerlas en la posición que yo quiero. Entonces, con un par de vueltas, vean que el alambrado es muy básico, simplemente para poderlas poner en la posición que yo necesito. Y vamos a ver en un próximo video cómo ellas van brotando y lo rápido que se van a marcar estas ramas. Afortunadamente el ligustrum es sumamente flexible, entonces podemos trabajar tranquilos en cuanto a torsiones, porque sabemos que el árbol va a dar de sí. Ojo, no hay que emocionarse mucho con las torsiones, ¿verdad? Ni ser demasiado agresivos, porque aunque es muy flexible, también se puede quebrar. Entonces hay que tener ese cuidado. No voy a dar movimiento, no voy a hacer muy estético en esta primera fase, porque simplemente necesito que la rama quede en la posición que yo quiero y dejarlo el árbol tirar fuerte, dejarlo brotar. Esta rama es súper importante, vamos a recortarla un poquito nada más. Y esta de acá, esta va a ser el ápice, este no la voy a tocar, la voy a dejar crecer largo. Y voy a recortar un poquito las otras que están muy fuertes al lado. Siempre las voy a dejar seguir creciendo, pero esta la voy a dejar que crezca para que siga engrosando y pueda hacer una transición del corte que yo tengo acá al grosor de esta otra rama, para seguir creando esa conicidad y esa fluidez en movimiento, esa reducción de calibres. Es necesario lograrlo y por eso necesitamos que esta rama siga creciendo mientras vamos trabajando con las demás ramas. Ok. Esta la podemos bajar un poquito.
Este es el primer paso. Así es como empezamos la construcción de un nuevo bonsái. Como les digo, no es muy estético que digamos, pero es la forma quizá en cómo, no, esto quedó mal, en cómo iniciamos. Como les dije en un video anterior, hay un momento en que nuestros árboles se ven feos, estéticamente se ven feos, pero es necesario para que luego ellos vayan ganando estructura, belleza en su forma, y eso les va a ayudar montones con el tiempo. Hacer que se vean bonitos en un segundo se puede, pero no siempre se debe. De ahí el tema. Ok. Muy bien. Ahí voy. ¿Se ve raro? Usted dirá, sí, se ve raro. Claro que sí se ve raro. Pero es necesario hacerlo para que el árbol pueda desarrollar. Ok, voy a bajar estas otras por acá. Aquí se me hizo el alambre, aquí está. Vamos a bajar este par de ramitas más. A veces se nos olvida este proceso. Por eso es que quise traerlo al tema de hoy, para que recordemos que en bonsái la clave está en el tiempo, en el cultivo, en el desarrollo, en lo que nosotros hagamos por el árbol hoy. El árbol lo va a agradecer y lo va a devolver en resultados buenos mañana. Y nosotros debemos pasar este tiempo, pagar el precio, digamos, de tener el árbol feo, entre comillas, por un instante, por un breve periodo de tiempo, mientras el árbol empieza a tomar forma. Esta rama está muy grande y tengo otra aquí mejor que me puede funcionar, que está más joven. Perdón, estaba tapando con el brazo. Tengo otra acá, entonces yo voy a prescindir justamente de esa rama y voy a dejar que esta otra pequeñita prospere y me ayude en el calibre. Muy bien. Por lo demás, nos queda una aquí y nos queda otra acá, pero esta la voy a dejar crecer un poco más lateral, entonces la voy a quitar. Le voy a quitar una parte solamente, y este otro pedacito simplemente lo vamos a alambrar. Muy bien. Nos anclamos a la otra rama, nada más un par de vueltas. Esta nos va a hacer las de una rama trasera también superior, que nos va a ayudar mucho en el diseño. Perfecto. Ok. Déjeme ver. Sí, súper bien. Ok. ¿Qué acabamos de hacer? ¿Qué acaba de pasar acá? Ahora usted dirá, el árbol. Usted no está acostumbrado tal vez a ver árboles míos así, pero así es donde inicia todo. Así es como esto sucede. Perdón, está haciendo un calor terrible. Así es como la historia comienza para un árbol y su creador. Inicia con un tronco grande, con una característica o características que nos llama la atención, que queremos explotar, que queremos desarrollar. Como les dije, un grosor interesante, un movimiento bonito, una corteza con características muy lindas,
o la combinación de todas ellas nos llama la atención en un material que nosotros decimos, posiblemente yo puedo trabajar este árbol. ¿Sí? No se lleve algo que tal vez usted del todo no sabe. Cuando usted tiene dudas, esto es muy importante, cuando usted tiene dudas sobre un material y cuando usted lo ve, no le hace esa chispa, no le hace clic, mejor no se lo lleve. O lléveselo y todavía no lo trabaje, déjelo por ahí, desarrollelo, cultívelo mientras usted va pensando. Pero por lo general, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, hay algo que nos hace así en la cabeza y nosotros decimos, por ahí va. Ese tipo de cosas, eso es lo que usted tiene que buscar siempre que va a trabajar, que va a comprar materiales, que va a buscar un árbol, que va a una venta de árboles. Eso es lo que usted tiene que buscar. No se deje llevar tanto por la apariencia, por lo alto, por lo frondoso. Busque obviamente características de tamaños de hojas pequeñas, si da flor, si da fruto, todo ese tipo de cosas influye. Pero unido a ese tipo de características bonitas que luego, más adelante, vamos a explotar o vamos a lucir, debemos pensar en una base, un nevari, que bien ancho, lo más posible. Necesitamos pensar en una línea de tronco que tenga un interés para nosotros, un movimiento bonito, o tal vez un recto perfecto, puede ser, o una caída bonita. Todo ese tipo de cosas naturales que trae el árbol debe llamarnos a nosotros la atención para motivarnos o inspirarnos, si lo quiere ver de esa manera, a empezar a desarrollar un proyecto de estos. Y así es como empezamos. Cortamos a la altura, de acuerdo a la proporción de lo que vimos acá, explotando las características que tiene lo que nos llamó la atención. Pensamos en un diseño futuro y sobre eso empezamos a tomar decisiones. El árbol se corta, en este caso, o en el caso suyo también, corta el árbol y déjelo brotar. Vaya pensando, vaya analizándolo, abónelo, sígale dando vueltas a la cabeza y vaya definiendo un futuro de acuerdo al movimiento, la línea y el nevari que tiene su árbol. Una vez que el árbol brotó y ya tiene ramas fuertes, grandes, altas, gruesas, empieza esta selección. Yo, selecciono brotes, quito lo que no me sirve, quito lo que no está en la posición que yo necesito para la idea que ya yo definía futuro para este árbol, y lo que me quedó lo pongo en posición. Lo abro, lo extiendo, lo alambro, le pongo un tensor, lo que sea necesario para que tenga la posición que yo necesito y otra vez a brotar. ¿Cuántos meses? Los que necesite. En esta especie en particular, en el ligustrum, esto va a tomar 2-3 meses a lo mucho y el árbol otra vez va a estar lleno de brotes por todo lado. Muy probablemente algunos alambres se van a empezar a clavar. Entonces ya podemos empezar a reducir cada vez más esto. Yo podría dejar esto que siga creciendo todo lo que quiera y lograr ramas mucho más gruesas. Eso sería lo mejor. Eso sería lo mejor. He de confesar que no tengo la suficiente paciencia para ver el árbol tan largo. La verdad es que no lo he logrado, lo he intentado y a veces rompo la regla, rompo la rutina y empiezo a diseñar y empiezo a alambrar. Ya eso es algo meramente personal, pero si usted puede hacerlo, se puede aguantar la tentación de no meterle tijera y alambre al árbol, déjelo de nueva cuenta brotar por 4 o 6 meses para que esto siga engrosando y empezamos poco a poco a reducir el calibre de las ramas que dejamos y empezamos a crear la ramificación, empezamos a crear un ápice, pero más o menos ya ahí usted puede ver la forma que yo pensé para este árbol, con una rama acá, otra rama aquí, otra rama acá, rama al frente, tan importante, ramas traseras, y un ápice que se va a desarrollar justamente acá, y esto yo lo voy a dejar largo porque ocupa una muy buena transición entre el grosor de este tronco y el futuro ápice que yo voy a empezar a formar acá. Yo puedo seguir trabajando esto acá, pero esto no lo puedo cortar o no debería cortarlo hasta tener un grosor adecuado, de nuevo, que muestre una transición muy limpia, muy fluida en cuanto al resto del tronco y el ápice. Ahora sí corto y empiezo a desarrollar un ápice acá. Y con estos pasos, ¿cuánto tiempo demora? Depende de la especie que esté trabajando. Si es un ligustrum como esto, va a ser un poco más rápido el proceso. Si es un junípero, si es un pino, el proceso va a ser un poquito más largo, pero los pasos son los mismos. El proceso es exactamente el mismo. Y por eso quise iniciar un proyecto desde cero con un ligustrum para que usted pueda ver la evolución desde un material, digamos, lo que se ve desordenado, que tal vez no se ve bonito al ojo, tal vez crítico, pero que aquí ya empezó el proceso para que a la vuelta de un par de años tengamos un árbol ya digno de mostrar en una macetita bonita, con una linda línea, con un buen nevari, con una buena ramificación, con una buena transición en cuanto a
su grosor, en cuanto a su conicidad, en fin, un bonsai en toda la extensión de la palabra. Así es que eso fue todo por el día de hoy. Espero que le haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágame un comentario al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.